de la mercancía a través de las fronteras, desde el país exportador hasta el país importador, utilizando una o varias formas. En este caso, dentro del transporte, tenemos el transporte aéreo, que se refiere a llevarlo mediante el avión. Esto es ideal para cargas urgentes, perecederas de alto valor o más costosas. También cabe recalcar que el aéreo es el método de transporte más costoso, pero también es el más rápido y seguro. Seguidamente tenemos el transporte marítimo, que se encarga de llevar cargas de gran volumen y peso. Actualmente el 90% del comercio internacional se hace mediante el transporte marítimo. Es muy económico para largas distancias y también puede ser generalmente con contenedores o cargas a granel. La única diferencia final sería que el transporte marítimo tiene el tiempo de transporte más largo de todos. Seguidamente tenemos el transporte terrestre, que esto incluye tanto carretera como vendría a ser los camiones o los trenes. En este caso, se utiliza para transporte interno dentro de un país de origen. También se utiliza para transportar mediante las fronteras terrestres. El beneficio grande de este sería que es flexible para distancias cortas y medianas y también es uno de los transportes más lentos, pero también más económicos. Dentro de las etapas de la DFI tenemos lo que vendría a ser almacenaje. Esto consiste en la recepción, el control y la custodia de las mercancías dentro de las instalaciones, digamos, dentro de algún proceso logístico. Cuando se llega a la aduana se tiene que almacenar el producto para hacer su nacionalización. En este caso hacemos la recepción y el control de la calidad, conservamos el producto, hacemos un inventariado y lo gestionamos hasta su posterior nacionalización. Seguidamente al almacenaje tenemos lo que vendría a ser el seguro. Este es un contrato mediante el cual, mediante una compañía aseguradora, se compromete a indemnizar, ¿no?, lo que vendría a ser al propietario o a quien cubre este seguro, quien lo contrate, ya sea por si en algún caso tuviera una pérdida, o un robo, un hurto o un accidente durante todo el transporte. Esto protege al exportador o al importador frente a riesgos, ya sea dependiendo de quién lo contrate. Tenemos diferentes cláusulas dentro de los seguros, en lo que tendríamos la cláusula A, que vendría a ser la cláusula a todo costo o a todo riesgo, la cobertura más amplia, el seguro más completo y cubre prácticamente casi todos los riesgos que pueden afectar a la mercancía. Pero salvo exclusiones muy específicas, hay algunos daños que no se cubren, como ser hundimientos, retrasos, algún incidente político que evite, eso tampoco no lo cubre ninguna cláusula actualmente. Seguidamente tenemos la cláusula B. Esta cubre riesgos específicos, pero un poco más limitado que la cláusula A. Generalmente cubre riesgos como incendios, explosiones, descargamiento del producto, pero igualmente no cubre, como la cláusula A, tampoco ningún accidente, bloqueo, esas cosas no las cubre lamentablemente la cláusula B. Y por último tenemos la cláusula C, que esta es la que ofrece la cobertura más limitada, pero actualmente es la más usada dependiendo del tipo de producto. En este caso cubre accidentes como incendio, explosión o naufragio, incluyendo algunos daños por robo. Depende siempre y cuando sea especificado dentro de la cláusula del contrato del seguro. Seguidamente de eso tenemos en las etapas de la DFI los documentos necesarios para la exportación de mercancías. Esto se refiere a todos los documentos que son esenciales para el movimiento o el control legal de la mercancía. Dentro de lo que podemos observar, los principales documentos vendría a ser la factura comercial de exportación, que este es un documento emitido por el vendedor que detalla con descripción, que detalla con claridad todo lo que lleva la mercancía, cantidad, precio, condiciones de venta, e incluso quién es responsable, ¿no?, el ICOTER, quién es responsable por hasta dónde es su responsabilidad y desde dónde viene. Esto sirve como base para el cálculo de tributos, impuestos y aranceles en el país de destino. Seguidamente también tenemos lo que vendría a ser la lista de empaque o packing list, que en este detalla cómo está empacada la mercancía, el número de mercancía, el peso, las dimensiones, peso neto, peso bruto, el contenido. Esto ayuda con la facilitación de la inspección y el manejo en aduanas y en transporte. Aquí lleva muchos datos que son utilizados para lo que vendría a ser la nacionalización del producto. Seguidamente de eso también tenemos lo que vendría a ser la carta aporte, que es similar, este es un documento que sirve para el transporte, ya sea terrestre o aéreo, no suele ser, sirve para el control, ¿no?, durante el transporte, para el transportista internacional. Seguidamente de eso también tenemos el certificado de origen, que vendría a ser un documento que certifica el país de donde proviene
la mercancía o de dónde se fabricó o dónde se produce, y esto es requerido generalmente para aplicar las preferencias arancelarias entre países. Ayuda mucho para eso. Seguidamente de eso tenemos la declaración de aduana. Este es un documento presentado ante las autoridades aduaneras para informar ya sea los detalles de la mercancía o su valor, ya sea para pagar impuestos o controlar la mercancía. También entraría en este caso la póliza de seguro, como anteriormente hemos explicado, que sirve para asegurar la mercancía y restituye una devolución en caso de accidente. También tenemos algunos certificados especiales que pueden ser incluidos, como ser sanitarios, fitosanitarios, de calidad, de inspección, entre otros, aquellos que según la naturaleza del producto son requisitos en el país de importación, ya que sin estos no se podría ingresar. También tenemos lo que vendría a ser el MIC-DTA, que es el Manifiesto Internacional Consolidado, que permite a las autoridades aduaneras controlar y verificar la carga de forma agrupada. Seguidamente de esto, dentro de las distribución física internacional, tenemos lo que vendría a ser costos de la distribución física internacional. En esto podemos dividirlo en dos tipos de costos, que vendrían a ser los costos directos, que son los costos que son claramente identificables y atribuidos, generalmente facturados a actividades específicas dentro del proceso de logística, que son aquellas que se pueden medir, controlar o presupuestar, que vendría a ser como el flete, el seguro, el embalaje. Luego de esto tenemos los costos indirectos, que son costos que no son directamente atribuibles a la logística o a una sola actividad o servicio, pero que igual impactan en el costo total de la operación. A menudo son como ser los gastos administrativos estratégicos de multa por retraso o deterioro. Dentro de la distribución física internacional tenemos lo que vendría a ser los Incoterms, que estos Incoterms son reglas internacionales creadas por la Cámara de Comercio, que definen las responsabilidades tanto del comprador como del vendedor. Esto quiere decir que estos definen quién es responsable y hasta dónde es responsable, cuándo se asume el riesgo o cuándo no. Cabe recalcar que los Incoterms generalmente estos no son obligatorios, pero sí son de buena fe usarlos para poder evitar problemas. Dentro de lo que vendría a ser los Incoterms existen varios tipos. Dentro de lo que vendría, el primer Incoterm del que hablaríamos sería el Incoterm Ex-Works. El Incoterm Ex-Works, esto se refiere a entregado en fábrica. En este, el exportador lo entrega el producto dentro de la fábrica, es decir, que su obligación solamente es producirlo, empaquetarlo, usarlo, acomodarlo bien y se entrega la cantidad directamente al importador. La obligación del vendedor, cabe recalcar que solo es hasta la fábrica, el importador se encarga de todo el proceso logístico siguiente. Seguidamente del Incoterm Ex-Works tenemos el Incoterm FCA. El Incoterm FCA, Free Carrier, significa libre transportista. Esto indica que el vendedor entrega la mercancía al importador en un lugar acordado. Ya puede ser en instalaciones del vendedor en la fábrica, cerca, un almacenaje o algún almacén que se decida en conjunto para poder ahí directamente donde el exportador decide entregar. Así vendría a ser lo que sería la responsabilidad y el riesgo del importador. Una vez entregada la mercancía en el lugar acordado, el importador cubre automáticamente con todas las responsabilidades desde ese punto hasta la llegada a su país de destino. Seguidamente tenemos el Incoterm Fast, que vendría a ser Free Alongside Ship, que sería libre al costado del buque. En este caso, el vendedor cumple su obligación cuando lo coloca la mercancía al costado del buque designado por el comprador. Puede ser en un puerto de carga convenido. A partir de ese momento, el importador es el que tiene la responsabilidad una vez entregado al lado del buque. Seguidamente de eso tendríamos el Incoterm FOB, que vendría a ser Free On Board o libre a bordo. En este caso, el vendedor entrega la mercancía cuando ha sido cargada a bordo del buque. A partir de ese momento, se termina la responsabilidad del vendedor y automáticamente vendría a ser responsabilidad del comprador terminar toda la logística desde que es cargado al buque. Ahí ya no tendría ninguna responsabilidad más del vendedor. Seguidamente de esto tenemos los Incoterms CFE y CPT. Actualmente sería costo, seguro y flete y transporte pagado hasta. En este caso,
aunque son parecidos, ambos cubren el transporte internacional del producto. O sea, el vendedor actualmente en estos dos Incoterms, su responsabilidad recae su obligación es pagar el transporte, pero la responsabilidad es muy diferente. En este caso, en el CFR, el vendedor, su responsabilidad, una vez que paga el costo del transporte cuando está a bordo del buque el producto, ahí acaba su responsabilidad en el Incoterm CFR. Pero en el Incoterm CPT, el vendedor paga todo lo que viene a ser el transporte primario, el transporte internacional, pero su responsabilidad recae cuando lo entrega en el primer punto convenido, que vendría a ser en el punto nacional, ¿no? En este caso. Seguidamente de eso, ambos llevan lo que vendría a ser el comprador, se hace cargo de toda la logística restante. Luego tenemos el Incoterm CIF y CIF. En este caso, igualmente, ambos son pagados. En este caso, ambos llevan seguros, eso sí. El vendedor paga el transporte marítimo hasta el puerto de destino. En el CIF incluye el seguro marítimo, generalmente usado por cláusula C. En el CIF, pero incluye un seguro cláusula A, que es el más amplio. Es intermodal. Cabe recalcar que el CIF es intermodal y el CIF es solo marítimo. Luego tenemos lo que vendría a ser el Incoterm DAP. En este caso, el vendedor entrega la mercancía con un lugar acordado, o sea, en un punto que ambos decidan. En este caso, esto tiene que estar lista para ser descargada, pero no descargada. El vendedor asume todo lo que vendría a ser los cargos logísticos hasta que llega al puerto de destino acordado. Y una vez eso, el importador se hace cargo, el comprador, y él se hace cargo de toda la logística restante. Seguidamente de eso tenemos el Incoterm DPU. En este caso, el vendedor entrega la mercancía cuando esta ya ha sido descargada. Ese es el único Incoterm que cubre la descarga en destino. Actualmente, hasta ahí tendría que hacer cargo el vendedor de toda la logística hasta que es descargado, pero la que vendría a ser lo que vendría a ser documentación en destino, todo eso vendría a ser por parte del comprador. Y por último tenemos el Incoterm DDP, que vendría a ser entregado con todos los derechos pagados. Este es el Incoterm más completo a la hora de hacer una exportación, ¿no? En este caso, el exportador es el encargado de hacer toda la logística hasta que es llegado a puerto de destino. Se encarga ya sea de transporte, primario, secundario, seguros, descargas. Lo único que no cubre esto vendría a ser la descarga en destino. Cubre todo menos la descarga en destino. Se hace cargo de lo que vendría a ser la documentación,